Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia en el mundo. Comenzamos este tercer episodio del Detonante Podcast. Es el momento para que explote tu capacidad. Detonante Podcast. Explota tu capacidad. En este episodio estaremos viendo 3 series particulares sobre el cannabis medicinal. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Y en Colombia, ¿cómo es una oportunidad creciente para la industria, para los negocios? Así pues que estaremos comentando y estaremos hablando todo acerca de ello con un invitado muy especial. Por ahora me presento, con ustedes es Juan Carlos Abril. Soy el creador de Academia Podcast. Nos puede seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Academia Podcast. Como les cuento, estamos arrancando, hemos nacido para enseñarles, para que aprendan de qué manera y cómo se realiza un podcast. Si usted es dueño de negocio, si usted tiene un negocio y está haciendo o realizando un emprendimiento, este es el lugar que necesita, porque sin duda alguna estamos demostrando que los podcasts, tener uno dentro de la estrategia digital, sin duda alguna representa muchísimo para el aumento y crecimiento de las ventas. Así pues que no olviden, me pueden seguir en @Academia Podcast. Academia Podcast. Soy comunicador social, periodista, amante de la radio antes que cualquier cosa y de las artes marciales. Hoy estaremos, por supuesto, entonces hablándoles acerca del cannabis medicinal. Escucha Detonante Podcast. Bueno, este podcast Detonante tiene hoy un componente muy especial y muy particular. Estamos en Bogotá, Detonante itinera por todo el país y por supuesto es la posibilidad de que ustedes tengan un conocimiento y exploten su capacidad. Hoy lo vamos a hacer y vamos a explotar con Detonante con Santiago Restrepo. Él es diseñador industrial, ha trabajado básicamente y enfocado en el diseño por una época y por un tiempo, especialista también con educación y andragogía. Ya nos va a explicar un poco de qué se trata este término, más allá de conocer el trabajo con los adultos y particularmente tiene un atrevimiento muy especial en cuanto a los negocios y la visión de los negocios en las empresas privadas. Santiago Restrepo, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en la oficina en la ciudad de Bogotá, en Chapinero Alto. Bienvenido a Detonante. Muchas gracias por la invitación, Juan. Un placer acá compartir contigo en este podcast tan supremamente interesante, un espacio importante de difusión. Y pues acá estoy para responder todas las preguntas y para contarles un poquito de qué está pasando hoy en el mundo del cannabis medicinal en Colombia. Se me adelantó, ese es el tema central. ¿Qué está pasando con el cannabis medicinal en Colombia? ¿Qué pasa con Detonante, que está ocupándose de estos temas? Pues sin duda alguna es una oportunidad muy interesante de aprender, por supuesto, y de llevar bastante conocimiento. Para generalidad con los oyentes que están en todo el mundo, Detonante se escucha en diferentes plataformas como Spotify, como Google Podcast. Bueno, en diferentes espacios se puede oír. Y quién sabe si nos estén oyendo quizás en la cama, quizás en el gimnasio, nos estén escuchando en el carro, en un trancón. Bueno, no sabemos, pero cuéntenos un poco, Santiago Restrepo, de su historial y de cómo llega al cannabis. Bueno, te cuento un poquito brevemente de mi trayectoria profesional. Yo soy diseñador industrial de profesión. Eso fue lo que me dediqué un buen pedazo de mi vida. Tuve un estudio de diseño acá en Colombia. Aparte de eso, después de trabajar en la parte práctica del diseño, me trasladé un poquito al tema de educación, de brindarle a la gente, conocimiento en algo que en ese momento estaba muy subvalorado, no se entendía muy bien qué era el diseño como profesión, como práctica. De ahí transicioné a un proyecto de educación en diseño llamado Atom Design Education. Y de Atom surgió también una iniciativa, que era lo que comentabas ahorita de andragogía, que era un tema de educación para adultos. La palabra se diferencia de pedagogía, que hay muchas veces usada mal empleada para adultos, porque la pedagogía se enfoca principalmente en niños. La forma en cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños es supremamente diferente. Yo en mi labor de consultor aprendí mucho qué es lo que detona el aprendizaje en adultos y cómo se les puede enseñar a personas adultas a mejorar sus habilidades, adquirir nuevas habilidades y
digamos, a poner al servicio de ellos mismos esos nuevos conocimientos. Eso fue lo que me especialicé. Trabajé un rato en sector público, con la Superintendencia de Sociedades, con la Dirección Administrativa de la Función Pública, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, ayudando a los funcionarios a fortalecer, digamos, algunas de sus capacidades y algunos de los temas importantes que tenían que desarrollar. Después de eso transicioné a un tema de consultoría en negociación estratégica, que tiene también muchos elementos de comunicación, de empatía, tiene muchos, digamos, traslapes con el tema de la educación para adultos. Y posteriormente, a raíz de ese tema de negociación, me tocó aprender, y tuve la fortuna de trabajar en una oficina de abogados, aprender un poquito de planeación tributaria, estructura corporativa, transición de riqueza generacional. Todo esto se va conectando a lo que hago hoy en día, que mi cargo es director operativo de una consultora de negocios de cannabis medicinal en Colombia que se llama Green North, y yo estoy a cargo, digamos, de todo el funcionamiento y entrega de los servicios que nosotros ofrecemos a particulares, a empresas, a extranjeros que están interesados en, primero, entender y conocer el mercado medicinal, el potencial que tiene el mercado medicinal del cannabis en Colombia. Y segundo, ya ayudarlos a hacer estrategias y a implementar esas estrategias para que puedan entrar, digamos, en esta industria naciente con muchas oportunidades. Pues muy interesante, porque empecemos con el antecedente, digamos, en Colombia. Jurídicamente hablando, ¿hace cuánto, digamos, hay vía libre? Porque pues más allá de una publicidad o de una fama que tenga el país por el tema de la droga, aquí hay una oportunidad sin duda alguna para cambiar imaginarios, para transformar paradigmas. Entonces, en Colombia, ¿desde cuándo estamos hablando legalmente que pueden instituirse empresas para sembrar, para pues toda la línea de producción de la marihuana? Pues Colombia está coqueteando con esta idea, y digamos que todo esto surge de la ley, la de 1787, la famosa ley Galán, que está enfocada, digamos, en brindar acceso a los colombianos a un nuevo tipo de medicamento. Y digo nuevo no porque sea nuevo, es de pronto de los medicamentos más antiguos que existen en el mundo. Existen las farmacopeas chinas, en la medicina tradicional hindú, en todo tipo de cosas, pero por temas de coyunturas sociales, históricas, ha sido muy marginalizado y fue prácticamente olvidado durante todo el siglo XX, y empezamos a retomar este tema. Entonces el senador Galán propone esta ley para empezar a quitar un poquito el estigma de la planta y a reconocer sus propiedades medicinales, que son bien sabidas desde los años 60, que el doctor Rafael Mechula en Israel empezó a hacer estas investigaciones y a redescubrir, digamos, esas propiedades medicinales. Como todos sabemos, digamos, una ley no es suficiente, la ley tiene que ser instrumentada por decretos y resoluciones, y digamos que la legislación vigente, la que nos ocupa ahorita, es el decreto 613, que es realmente el que en este momento está rigiendo todo este tema del cannabis medicinal de Colombia. Este decreto está en firme más o menos desde el 2017, principios de 2017, y lo que permite no solamente, y va más allá, digamos, de la intención inicial del senador Galán, porque no solo permite el acceso al medicamento de cannabis, sino el gobierno se dio cuenta que acá hay una oportunidad de negocio. Nosotros somos un país de vocación agrícola y esa es una actividad agrícola por excelencia. Colombia tiene unas facultades, digamos, geográficas, de infraestructura, de calidad de trabajadores, de costos, que potencialmente nos hacen muy muy competitivos en un mercado global del cannabis. Entonces nosotros somos tan antiguos como la legislación vigente en este momento. Y hay un tema, y es que en la industria del cannabis, digamos, la experiencia se mide un poquito en años de perro, porque es tan supremamente nueva que alguien que lleva 3 años en esto, pues es un senior, digamos, dentro de la industria. Entonces, así es como nosotros, esa es más o menos nuestra trayectoria. El tiempo que llevamos es el tiempo que lleva la ley vigente y que permite estas actividades. Escucha Detonante Podcast. En cuanto a la ecología empresarial que allí, digamos, suscitó este decreto, que suscitó todo el proceso de ley, ¿qué encontramos en esa radiografía, digámoslo así? Bueno, digamos que para darles a los oyentes un poquito un marco teórico acerca de qué se puede hacer en Colombia, cuáles pueden ser un poquito las ventajas competitivas que tiene el país en un mercado internacional, entonces tenemos que entender primero qué es lo que se puede hacer en Colombia. Entonces, comencemos por lo más antiguo. En Colombia, nosotros estamos facultados como individuos a mantener menos de 20 plantas de cannabis, que es un límite bastante alto para consumo personal.
Esto es obviamente sin ningún propósito medicinal particular, sino es un tema de libre desarrollo de personalidad. Eso existe desde hace ya bastantes años y es algo que ha permitido que en Colombia de alguna manera o de otra siempre se haya desarrollado un tema de genética y las personas que han sido aficionadas al tema lo hayan desarrollado. En el momento en que entra el decreto 6.3 en vigencia, el gobierno establece que en Colombia se puede cultivar cannabis psicoactivo, cannabis no psicoactivo, y ya vamos a entrar un poquito a diferenciar esas particularidades, y a realizar la fabricación de derivados o la manufactura de productos medicinales, y es muy importante hacer el énfasis en esto, de cannabis, de la planta de cannabis, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de psicoactivo y no psicoactivo, ¿de qué estamos hablando? La planta de cannabis tiene aproximadamente unos 108 cannabinoides, que son moléculas únicas y exclusivas, pues prácticamente exclusivas de la planta, que son totalmente diferentes. De esas 108, solo una es reconocida por ser altamente psicoactiva, que es el famoso THC, Delta 9 THC. Esta es una sustancia que es considerada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, donde nosotros estamos adscritos, como un estupefaciente, ¿verdad? Entonces se trabaja de la misma manera en que se trabaja el opio, que es el precursor de los opiáceos, de la morfina y todo este tema. Entonces, en Colombia se considera que el cannabis psicoactivo es cualquier planta de cannabis o cualquier extracto cuyo límite de THC supere el 1% en contenido de THC. Eso ya se considera psicoactivo. Sin embargo, hay otras variedades del cannabis que tienen menos de 1% de THC y tienen muchos de estos otros cannabinoides que son supremamente beneficiosos para la salud, como el CBD, es uno de los más reconocidos hoy por hoy. Existe el CBG, el CBN, CBC y así 108 más que podríamos listar, que tienen propiedades antiinflamatorias, tienen propiedades anticancerígenas, tienen propiedades ansiolíticas. Entonces es una planta supremamente versátil. Entonces, lo que se puede hacer en Colombia en este momento es aplicar a licencias que te permiten cultivar esas dos plantas, digamos esas dos variedades, psicoactiva y no psicoactiva, y adicionalmente una licencia que controla en este momento el Ministerio de Salud, que es la licencia de fabricación de derivados. Básicamente la fabricación de derivados es coger esa flor, esa planta de cannabis, y procesarla para extraer de ella sus elementos, digamos, medicinales o sus moléculas particulares. Entonces eso me permite a mí coger mi flor seca, llevarla y mediante procesos de extracción crear aceites, compuestos isolados, destilados e incluso ya incluirlos en productos de consumo final, como pueden ser ungüentos tópicos y otra cantidad de formas de administración del cannabis. Dentro de la primera forma que explicó Santiago fue antes de la licencia de fabricación y procesamiento, la anterior es para la siembra, perdón. Es para la siembra, para el cultivo del cannabis en sí. Entonces, las licencias de cultivo las regula el Ministerio de Justicia y ellos lo clasifican en dos. La razón por la que la clasifican en dos es porque, como te digo, el THC es un estupefaciente, entonces hay un límite reconocido internacionalmente que es el tema del menos del 1% de THC, no se considera una sustancia controlada. Más allá del 1% ya estamos hablando de un estupefaciente que está sujeto a aún más control por parte del gobierno y entidades internacionales. Detonante Podcast. Explota tu capacidad. En este caso, entonces, las oportunidades para Colombia como tal y para la industria dentro de Colombia están, digamos, más fuertes alrededor de qué, o en ambas direcciones, tanto de la siembra, es decir, yo tengo mi parcela o mi terreno, X hectáreas, puedo sembrar entonces y ahí, digamos, tengo una oportunidad. Exacto, digamos que es una forma buena de rentabilizar terrenos de pequeño y digamos mediana escala. Hay muchas personas interesadas en este tema ahorita, comunidades indígenas que ya tienen el conocimiento ancestral de la planta, que por fin están viendo una oportunidad, digamos, de hacer de esto una industria. ¿El tema cuál es? Cuando tú cultivas el cannabis, solamente lo puedes vender, esa flor seca, la puedes vender a licenciatarios que tengan una licencia de extracción de derivados. Tú no puedes ir y vender tu mata, la flor para fumar, eso no se puede hacer en el momento en el país, aunque hay un movimiento que está tratando de legalizarlo a nivel recreacional. Entonces, lo que yo considero que es una gran oportunidad y fue una jugada bastante inteligente del gobierno fue prohibir la exportación de flor seca y nosotros solamente podemos exportar ya un producto de valor agregado, que es un producto extraído o procesado. Eso es muy inteligente porque nosotros miramos otras agroindustrias en Colombia
Uno de los límites más grandes siempre ha sido el movimiento de biomasa. Colombia es un país de una geografía compleja, con muchos problemas de infraestructura, donde enviar un container de Buenaventura a China es más barato que enviarlo de Bogotá a Buenaventura. Entonces el gobierno dice, para que nosotros no seamos simplemente un productor de flor más, obliguemos a que dentro del país se tenga que dar un valor agregado y exportemos ya un producto de un mayor valor a un mercado internacional. Para eso, Santiago, hay que transformarlo. Para eso necesariamente hay que transformarlo, y no solo transformarlo, toca transformarlo bajo unos estándares que exige el mercado internacional. Digamos que al ser un tema médico, hablamos de que el cannabis es voy a decir las siglas en inglés, API, que es un Active Pharmaceutical Ingredient, un ingrediente farmacéutico activo. Para tú crear este tipo de cosas necesitas una serie de requerimientos, controles, certificaciones que van más allá de simplemente cultivar la planta y hacer una extracción casera, sino necesitas unas condiciones de cadena de custodia, de esterilidad, porque esto va a ser un medicamento que va a ser dado a niños, a ancianos. Entonces es un tema que va un poquito más allá de la agricultura tradicional del cannabis. Bien, este primer episodio del cannabis, estamos conversando cannabis medicinal. Estamos hablando con Santiago Restrepo, quien es diseñador industrial y hoy experto, que nos está contando y nos está acercando precisamente esta oportunidad y este escenario, no solamente de emprendimiento, sino también de empresarismo dentro de Colombia. Santiago, te voy a invitar a que compartas algunas redes sociales también de la marca y de la empresa que representas. Y por supuesto, en el siguiente episodio del podcast de Detonante, pues estaremos hablando entonces de ya específicamente el ciclo, digamos, de procesamiento, de transformación y ya como las estrategias en concreto, que es lo que también conoces. Por favor, entonces, Santiago, algunas redes sociales para que los oyentes también los puedan conocer. Por supuesto, mira, nuestra empresa se llama Green North, norte verde en inglés. O sea, os voy a deletrear para aquellos de ustedes que no están tan duchos en el inglés. Es GRENNORTH.co. Nos pueden seguir ahí, nos pueden buscar en Facebook con el mismo nombre. Facebook no nos deja pautar mucho, entonces nos tienen que buscar. Nos pueden seguir también en Instagram o nos pueden buscar también en LinkedIn, y me pueden buscar a mí personalmente, Santiago Restrepo, en LinkedIn, CEO de Green North, para cualquier duda que tengan. Y por favor, si tienen dudas, si tienen interés en la industria, no duden en contactarnos, pues nos encanta hablar del tema y nos encanta orientar a las personas a cómo acercarse a esta oportunidad de negocio. Este primer episodio de El Cannabis Medicinal en Detonante Podcast con Santiago Restrepo. Detonante Podcast. Explota tu capacidad.